Hola a todos, es un gusto saludarlos. Me da un gusto enorme esta sección en la cual ahora pregúntate, en donde vamos a hablar temas que ustedes manden a través de las redes sociales, específicamente a través de la página de Facebook de Invéntate, inventa-t. Y bueno, pues a partir de hoy estamos con este tema que se va a orientar hacia los tipos de política. Y es que ese es un tema recurrente que vamos a encontrar por ahí y sobre todo que ya estamos a días de que se lleven a cabo las elecciones. Así que, pues, obviamente eso es un tema que les interesa a un grupo importante de personas, pero nos debería interesar a todos porque, pues, al final de cuentas la política es la cosa pública y todos somos políticos, ¿eh? No tiene que ver nada más con la cuestión de los partidos políticos. Esa es una parte práctica y tal vez muy deformada de lo que es la política. Vamos a ver que la política tiene que ver con otro tipo de organización e inclusive es una ciencia. Y bueno, como es hablar de política y siguiendo las lecciones de Alain Rouquet, pues hoy estoy como toda República Bananera de Guayabera. Así que vamos a empezar hablando de política. ¿Cómo podemos definir a la política de una manera sencilla? Vamos a suponer lo siguiente, una forma, la que ustedes quieran, estructura, una visión, una idea, en la que un grupo de personas se van a reunir y van a crear una superestructura que va a gobernar sobre los demás, es decir, un gobierno, y que este gobierno va a tomar decisiones sobre seguridad, cobro de impuestos, leyes, resolución de conflictos, pero también va a haber una relación entre estas personas que están en el gobierno y los ciudadanos. Y además, dentro de todo esto tiene que existir una convivencia. Esa convivencia la hace o es posible gracias a ciertas reglas de la política. Por ejemplo, comunicación, también saber qué es un interés, cómo conciliar intereses, etcétera. Pero además, tenemos que entender que como la política es una ciencia, pues también entonces las personas tienen ideologías. Estas ideologías, las más comunes van a ser aquellos que van a estar orientados hacia un control total de parte del aparato gubernamental mediante una organización política, llámese partido político, que llega a ser gobierno, como aquellos que determinan que el control debe estar en el pueblo o en la sociedad y que llega inclusive a ser un partido político y llega a ser un gobierno. Lo que tradicionalmente se conocen como gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda. Y en el medio, que se va a llamar centro, vamos a llamar que son aquellos que están entre este lado, pero son un poquito más moderados. Y habrá otros que le llaman la tercera vía o una tercera opción que dicen retomo lo bueno de acá, retomo de bueno para acá y soy más pragmático. Eso fue. Pero también tenemos que entender que cuando el gobierno hace política a través de sus gobernantes, la práctica política, desde ese punto, vamos a llevar a tres tipos de política. ¿Cuál es la primera? Va a ser la política de Estado. Esta política de Estado es aquella en la cual se va a contemplar como acciones, estrategias que el gobierno de un país desarrolla y realiza en función de tres cosas importantes. Primero, tienen alcance nacional, es decir, para todo un país. Dos, están enmarcadas en una constitución y en leyes que derivan de la constitución. Por ejemplo, en México tenemos la constitución de 1917 y por varios artículos de ahí se derivan leyes específicas, leyes generales o leyes especiales. Por ejemplo, ¿qué tipo de política tenemos? La política exterior tiene la Ley General del Servicio Exterior Mexicano,
donde se establece cómo se organiza la política exterior en cuanto a la parte de embajadas y consulados. Si nos vamos, por ejemplo, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado o a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deriva del artículo 31 constitucional que habla de la política fiscal. Por otro lado, si hablamos, por ejemplo, del artículo tercero constitucional, que es en materia educativa, vamos a sacar dos leyes específicas, que son leyes generales, la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior. Las dos son las más recientes. La Ley General de Educación del 30 de septiembre de 2019 y la Ley General de Educación Superior de 2021, si no mal recuerdo. Entonces, y esas son permanentes y van a estar reglamentadas en esas leyes y esas leyes van a derivar o van a guiar de qué se trata esa temática del gobierno. Y de esta política de Estado se deriva la política pública, que es la siguiente. ¿Y qué va a caracterizar a la política pública? Que éstas están orientadas a solucionar problemas y que además tienen o deben de tener un carácter público porque fueron tomadas por parte del gobierno para resolver una necesidad especial o un interés especial. Tienen objetivos específicos, se implementan a través de programas y acciones y son evaluadas y revisadas. De hecho, aquí hay algo muy importante porque se supone que llevan etapas. Y digo se supone porque pues a veces no son políticas públicas, son otro tipo de políticas. ¿Cuáles van a ser estas políticas públicas? En materia de salud, vamos a suponer, la campaña de vacunación contra el COVID-19 fue una política pública. ¿Por qué? Porque estaba destinada a atender un punto en específico, una situación en específica, se creó un mecanismo específico, se evaluó y todavía se mantiene, ya en menor grado, pero se mantiene, como también los esquemas nacionales de vacunación que tenemos en México. Atienden un tema específico que es la salud pública. Aquí debería entrar la política educativa. Sin embargo, la política educativa generalmente suele estar relacionada con la política de gobierno, que la política de gobierno van a ser aquellas acciones que hace un gobierno en específico, en un tema en específico, pero tomando en cuenta de manera muy importante su ideología política. Y además está enfocada en ser una insignia de ese gobierno. Por ejemplo, en política educativa sería la nueva escuela mexicana. Antes del actual gobierno no existía la nueva escuela mexicana, tenía otro nombre. Era tal vez la educación de calidad. Y si nos vamos para atrás y hablamos de educación, vamos a hablar el plan de los 12 años de Torres Bodet. Ese fue una política pública que terminó derivándose una política de gobierno. La Alianza por la Calidad Educativa en el periodo de 2000-2006 fue una política de gobierno. Entonces, eso es porque cada gobierno va a determinar el nombre con el cual se va a llamar el programa o la acción con la que se va a caracterizar y que va a querer que sea conocido. Y que en el fondo también es el deseo de que se prolongue en el tiempo como si fuera una política pública, pero no lo es. ¿Por qué? Porque cambia. Entonces, espero que después de esta explicación muy sencilla, muy rápida, les haya sido de utilidad y si es así, pues dejen el comentario aquí en la sección de abajo y con mucho gusto por ahí también vamos a seguir aportando y si tienen alguna pregunta que les gustaría que se resolviera en un video como este, pues también díganos en las redes sociales y aquí en los comentarios. Gracias, hasta luego. Hola a todos, es un gusto saludarlos. Pues, me da un gusto enorme esta sección en la cual ahora pregúntate, en donde vamos a hablar temas que ustedes manden a través de las redes sociales, específicamente a través de la página
de Facebook de Invéntate, inventa-t. Y bueno, pues a partir de hoy estamos con este tema que se va a orientar hacia los tipos de política. Y es que ese es un tema recurrente que vamos a encontrar por ahí y sobre todo que ya estamos a días de que se lleven a cabo las elecciones. Así que, pues, obviamente eso es un tema que les interesa a un grupo importante de personas, pero nos debería interesar a todos porque pues al final de cuentas la política es la cosa pública y todos somos políticos, ¿eh? No tiene que ver nada más con la cuestión de los partidos políticos. Esa es una parte práctica y tal vez muy deformada de lo que es la política. Vamos a ver que la política tiene que ver con otro tipo de organización e inclusive es una ciencia. Y bueno, como es hablar de política, y siguiendo las lecciones de Alain Rouquet, pues hoy estoy como toda República Bananera de Guayabera. Así que vamos a empezar hablando de política. ¿Cómo podemos definir a la política de una manera sencilla? Vamos a suponer lo siguiente. Una forma, la que ustedes quieran, estructura, una visión, una idea, en la que un grupo de personas se van a reunir y van a crear una superestructura que va a gobernar sobre los demás, es decir, un gobierno, y que este gobierno va a tomar decisiones sobre seguridad, cobro de impuestos, leyes, resolución de conflictos, pero también va a haber una relación entre estas personas que están en el gobierno y los ciudadanos. Y además, dentro de todo esto tiene que existir una convivencia. Esa convivencia la hace o es posible gracias a ciertas reglas de la política. Por ejemplo, comunicación, también saber qué es un interés, cómo conciliar intereses, etc. Pero además, tenemos que entender que como la política es una ciencia, pues también entonces las personas tienen ideologías. Estas ideologías, las más comunes, van a ser aquellos que van a estar orientados hacia un control total de parte del aparato gubernamental mediante una organización política, llámese partido político, que llega a ser gobierno, como aquellos que determinan que el control debe estar en el pueblo o en la sociedad y que llega inclusive a ser un partido político y llega a ser un gobierno. Lo que tradicionalmente se conocen como gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda. Y en el medio, que se va a llamar centro, vamos a llamar que son aquellos que están entre este lado y este lado, pero son un poquito más moderados. Y habrá otros que le llaman la tercera vía o una tercera opción que dicen retomo lo bueno de acá, retomo de bueno para acá y soy más pragmático. Eso puede. Pero también tenemos que entender que cuando el gobierno hace política a través de sus gobernantes, la práctica política, desde ese punto, vamos a llevar a tres tipos de política. ¿Cuál es la primera? Va a ser la política de Estado. Esta política de Estado es aquella en la cual se va a contemplar como acciones, estrategias que el gobierno de un país desarrolla y realiza en función de tres cosas importantes. Primero, tienen alcance nacional, es decir, para todo un país. Dos, están enmarcadas en una constitución y en leyes que derivan de la constitución. Por ejemplo, en México tenemos la constitución de 1917 y por varios artículos de ahí se derivan leyes específicas, leyes generales o leyes especiales. Por ejemplo, ¿qué tipo de política tenemos? La política exterior tiene la Ley General del Servicio Exterior Mexicano, donde se establece cómo se organiza la política exterior en cuanto a la parte de embajadas y consulados. Si nos vamos, por ejemplo, al Código Fiscal de la Federación,
a la ley del impuesto al valor agregado o a la ley del impuesto sobre la renta se deriva del artículo 31 constitucional que habla de la política fiscal. Por otro lado, si hablamos, por ejemplo, del artículo 3 constitucional, de que es en materia educativa, vamos a sacar dos leyes específicas, que son leyes generales, la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior. Las dos son las más recientes. La Ley General de Educación del 30 de septiembre de 2019 y la Ley General de Educación Superior de 2021, si no mal recuerdo. Entonces, y esas son permanentes y van a estar reglamentadas en esas leyes y esas leyes van a derivar o van a guiar de qué se trata esa temática del gobierno. Y de esta política de Estado se deriva la política pública, que es la siguiente. ¿Y qué va a caracterizar a la política pública? Que éstas están orientadas a solucionar problemas y que además tienen o deben de tener un carácter público porque fueron tomadas por parte del gobierno para resolver una necesidad especial o un interés especial. Tienen objetivos específicos, se implementan a través de programas y acciones y son evaluadas y revisadas. De hecho, aquí hay algo muy importante porque se supone que llevan etapas. Y digo se supone porque pues a veces no son políticas públicas, son otro tipo de políticas. ¿Cuáles van a ser estas políticas públicas? En materia de salud, vamos a suponer, la campaña de vacunación contra el COVID-19 fue una política pública. ¿Por qué? Porque estaba destinada a atender un punto en específico, una situación en específica, se creó un mecanismo específico, se evaluó y todavía se mantiene, ya en menor grado, pero se mantiene, como también los esquemas nacionales de vacunación que tenemos en México. Atienden un tema específico que es la salud pública. Aquí debería entrar la política educativa. Sin embargo, la política educativa generalmente suele estar relacionada con la política de gobierno, que la política de gobierno van a ser aquellas acciones que hace un gobierno en específico, en un tema en específico, pero tomando en cuenta de manera muy importante su ideología política. Y además está enfocada en ser una insignia de ese gobierno. Por ejemplo, en política educativa sería la nueva escuela mexicana. Antes del actual gobierno no existía la nueva escuela mexicana, tenía otro nombre. Era tal vez la educación de calidad. Y si nos vamos para atrás y hablamos de educación, vamos a hablar el plan de los 12 años de Torres Bodet. Ese fue una política pública que terminó derivándose en una política de gobierno. La Alianza por la Calidad Educativa en el periodo de 2000-2006 fue una política de gobierno. Entonces, eso es porque cada gobierno va a determinar el nombre con el cual se va a llamar el programa o la acción con la que se va a caracterizar y que va a querer que sea conocido. Y que en el fondo también es el deseo de que se prolongue en el tiempo como si fuera una política pública, pero no lo es. ¿Por qué? Porque cambia. Entonces, espero que después de esta explicación muy sencilla, muy rápida, les haya sido de utilidad y si es así, pues dejen el comentario aquí en la sección de abajo y con mucho gusto por ahí también vamos a seguir aportando y si tienen alguna pregunta que les gustaría que se resolviera en un video como este, pues también díganos en las redes sociales y aquí en los comentarios. Gracias, hasta luego.